Buenas tardes, me llamo Hugo Chambon, soy de Francia y vine ahí en Colombia a través del proceso de intercambio que se hace con la Escuela Superior de Comercio de Clermont-Ferrand y la ICESI acá en Colombia. Pues primero elegí Colombia porque allá en Francia tenía la oportunidad de encontrar caleños que hicieron sus intercambios en Francia. Por lo siguiente, tengo que decir que mi nivel de inglés no era tan bueno, por eso que me enfocaba en la América del Sur, pero al final tenía todavía la elección dentro Chile, Colombia, México, Argentina, y elegí Colombia porque es el país que me pareció todavía lo más típico, dado que pienso que en 20 años todo sería un poco más americanizado. Ya Antes de venir, de verdad, sabía algunas cosas acerca del país, como su diversidad de región, de fauna, pero de verdad, como no me gusta imaginar y proyectarme cuando me voy a viajar. Solo pensaba que sería una oportunidad buena y me voy a ver y a darme en cuenta de lo que entendí en los periódicos o que la familia me dijo. Quiero darme en cuenta de eso en el país, pero no más. Pues primero lado, acerca de la experiencia en la ICC, era una buena experiencia por la parte de encontrar personas nuevas y de manera segura desarrollar mi nivel de idioma en español como nunca. Y hay que mencionar el hecho que acá la oficina de relación hacen un real buen trabajo, lo que haya tendrían de pronto que mejorar. Y acerca del país o Colombia, eso es, digamos, totalmente diferente porque me encanta el país como nunca y como vamos a ver, tenía la oportunidad de viajar. Entonces, sí, un poco, dado que tenemos fin de semana un poco amplias con las 3 días, de 3 días de cursos libre. Y fui, por ejemplo, si puedo dar un consejo, es personal, pero la costa caribe es un lugar muy chévere para descubrir, pues, primero lugar y por demás un nuevo acento y nueva rente, porque la rente de la Valle del Cauca son diferentes a la región de los países como Medellín o la región de la costa. Primero, para que disfruten, no tienen, a ellos los tocan que no tener miedo de hacer el esfuerzo de hablar en español. Al inicio es re difícil, la gente va a reír de tú, pero mira, aún a la hora actual hago error, pero si haces el esfuerzo, ellos van a darse en cuenta y ayudarte. Y para, para acabar, si puedo dar un último consejo, es que si tiene la mente abierta, por supuesto que vas a disfrutar de cualquier manera. Diferente a mí, pero vas a disfrutar.